Jorge, terminar lo que estabas diciendo, que llegó Cristina. Digo, una segunda vuelta, que se va a decidir por 1,5 puntos para un lado o para el otro, va a ser una segunda vuelta donde la fiscalización va a ser muy importante. No es que los dos campamentos no puedan sentar un fiscal en cada mesa, pero otra cosa es ir con los fiscales que fiscalizan hace 30 años y que pertenecen a los aparatos locales y municipales. Recordemos que en el 2015, por una razón que cada uno puede interpretar cualquiera sea, a las 6:30 de la tarde, en la segunda vuelta, los fiscales del kirchnerismo en muchos lugares se levantaron y se fueron. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues ya sabían. ¿Por qué? ¿Por qué? Y recordemos también las traiciones de los aparatos municipales al kirchnerismo en el 2009 y en el 2013 y los enojos de Macri, de Cristina y de Néstor, sucesivamente. Entonces, en el 2019 la situación puede llegar a ser parecida para la segunda vuelta. La fiscalización va a ser importante. El intendente fronterizo que tiene del otro lado 30.000 paraguayos documentados que pueden cruzar o no el puente para votar o no, según se le antoja, va a ser importante. Bueno, ahí el gobierno ya ha puesto en el 2017 el ojo en la frontera y ha detectado algo. Uno quiere imaginarse que va a ser lo mismo y sobre todo... O pone el ojo o se trae el intendente. Bueno, está bien. Bueno, claro. Sería un escándalo. Bueno, y Nito, ¿y vos de qué lado estás? ¿Cómo te va? ¿De qué lado estás, Nito? Yo creo que resulta siempre apasionante las elecciones y estas fórmulas que estamos viendo y los efectos que pueden ser ahora por un tiempo. Pero no nos olvidemos de la emergencia económico-social que está viviendo en democracia en Argentina. Me parece que hoy hace falta consolidar fuerzas políticas que puedan resolver el tema del endeudamiento, de la pobreza y sobre todo de la dependencia constante del endeudamiento. Y me parece que ese va a ser el frente que va a ganar. Nosotros por lo menos tratamos de consolidar una coalición que pueda resolver, que tenga experiencia política para resolverlo. Este gobierno ha demostrado que ha sido un fracaso económico, social y político. Y me parece que no hay un solo índice que hoy nos esté mostrando, después de 3 años y medio, que el gobierno tiene alguna posibilidad de darle a la Argentina mayor crecimiento, sino solamente endeudamiento, dependiendo de las políticas pura y exclusivamente del Fondo Monetario Internacional. Así que de estas fórmulas, la que tenemos que ver, respeto mucho a Consenso Federal, respeto por supuesto al frente que ha formado más, el esfuerzo que ha hecho Massa por formar esta coalición, más allá de las chicanas, pero la Argentina está viviendo hoy una emergencia democrática. Mientras nosotros hablamos de fórmula y el efecto que da y la tranquilidad que le puede dar mi amigo Miguel Pichetto, a quien respeto mucho, después de reunirse con grandes fondos de los Estados Unidos, le da la tranquilidad de pagar la deuda. Pero el camino de la Argentina no va a ser ese. El camino del endeudamiento es imposible pagarlo en la Argentina en los años venideros. Va a tener que encarar de otra manera, permitir el crecimiento primero antes que pagar este endeudamiento brutal que ha hecho este gobierno. No nos olvidemos. Entonces hoy nos entretienen mucho con la fórmula, pero los chicos se desmayan de hambre en las escuelas en muchas provincias. Entonces no olvidemos eso, no olvidemos de los despidos que están produciéndose hoy en las fábricas, no nos olvidemos de la gente que no puede pagar su tarifa o no puede pagar su alquiler o no puede pagar el UVA o no puede pagar los créditos de los autos o en este momento la gente que no puede llegar a fin de mes. Y además que no hay una agenda para los trabajadores, sino solamente para las grandes empresas, para cumplirle al Fondo Monetario, que se nos está controlando casi semanalmente como si estuviéramos mamados a ver qué es lo que hace la Argentina. ¿Y en tu provincia, que gobierna el radicalismo? Bueno, en mi provincia tenemos el 50% de pobreza, dolorosamente. Tiene una maquinaria electoral importante que ha ganado y yo soy respetuoso de las elecciones, de la elección de la gente, pero Corrientes y todo el Nordeste sigue postergada con una promoción industrial que no llega, postergada con obras, postergada sobre todo en el desarrollo y expulsando familias constantemente. Y este gobierno ha prometido, por ejemplo, un gran fracaso que ha sido el Plan Belgrano o una ley de promoción industrial que pueda darnos empleo y que se radiquen empresas en nuestra provincia. ¿Y vos a quién vas a impulsar? ¿A quién vas a apoyar? Yo estoy dentro del Frente Renovador, en el cual está haciendo hoy este acuerdo, esta coalición. Esta coalición en una emergencia democrática que está viviendo la Argentina. Más allá de todas las chicanas que veo que se le hacen a Massa, creo que hizo un esfuerzo importante y valoro a todo ese espacio. También valoro el de Consenso Federal, porque me parece que están haciendo un esfuerzo de oposición. Pero hoy haces un acuerdo. Yo no sé qué hacen los partidos nacionales y populares
dentro de este proyecto neoliberal y neoconservador de Macri. No sé qué hace mi gran amigo Pichetto, y lo respeto porque realmente es un hombre inteligentísimo, o qué hace el radicalismo ahí dentro. La verdad, es bueno que haya en todos los lugares del mundo expresiones de centro derecha, pero ¿qué hacen los partidos nacionales y populares que deben interpelar a los jóvenes, que deben interpelar a las clases medias, a los más pobres, dentro de este proyecto de Lagarde y del Fondo Monetario y de Macri? La verdad. Ahora, Nito, ¿y te imaginás vos sentado a la mesa de una gran reunión con Cristina Fernández de Kirchner, en la misma mesa, sentado vos también? Pero por supuesto que sí, de cualquiera de los argentinos. De cualquier argentino y que haya sido una persona de Estado, ¿cómo no nos vamos a reunir? ¿Cómo nos vamos a hacer una coalición en una emergencia como esta? ¿Es lo mejor que hay Cristina hoy y Alberto Fernández? No, yo creo que lo mejor es hacer una coalición con un acuerdo programático. Un acuerdo programático en una coalición, no se va a hacer cualquier cosa. ¿Cómo vamos a resolver con toda una coalición la cuestión dramática que está viviendo la Argentina? Me parece que no tenemos que poner el carro delante del caballo. ¿Cuándo van a ser las fórmulas? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Un acuerdo programático. Acá no se trata de ganar una elección, sino cómo resolvés el tema del desarrollo en la Argentina. Y hace falta una fuerza política que tenga representación en el Congreso, gobernadores, intendentes, para reestructurar la deuda, para ver cuál es la prioridad hoy en la Argentina. Me parece, más allá de nuestras chicanas políticas y las construcciones políticas, la gente está esperando eso. Y que sea una fuerza solvente que pueda reemplazar con experiencia, con ideas, reemplazar al gobierno actual. Y cuando el oficialismo dice y pone la foto de Cristina, no volver al pasado, ¿vos qué sentís en ese momento? Yo creo que me parece que tenemos que hablar de presente y de futuro. Volver al pasado no es volver al pasado. Volver al pasado es poner en práctica políticas neoliberales que se están llevando a cabo hoy. Eso es volver al pasado. Volver al pasado son políticas que ya se han probado en el mundo y acá también. Y además, cuando uno dice, bueno, todo esto que está sucediendo, ¿qué es más grave de haber prometido pobreza cero y no ha ocurrido? ¿Qué es más grave del endeudamiento que tiene hoy la Argentina? ¿Qué es más grave del hambre del 50% de los niños? ¿Qué es más grave hoy que la desocupación constante en la fábrica y los cierres constantes de fábrica? ¿Qué es más grave hoy la gente que no puede pagar su tarifa? En beneficio de grandes CEOs de algunas eléctricas, millones de argentinos se perjudican. ¿Qué es más grave hoy la gente que no puede pagar su expensa? ¿Qué es más grave hoy que no puede acceder a la salud pública? ¿Qué es más grave hoy, como yo le digo, que en algunas provincias las maestras te dicen se nos desmayan los chicos de hambre? ¿Y qué tienen miedo de volver al pasado? Y nos hablan de que los inversores no van a invertir. El anterior gobierno, no sé, o nosotros le han pagado. Nos endeudó. Le han pagado al Fondo Monetario Internacional, le han pagado. ¿No es una consecuencia de lo que ha dejado el gobierno anterior también? Pero bueno, que el gobierno anterior tenía dificultades. Vos fuiste crítico del gobierno. Vos fuiste crítico del gobierno anterior. Por supuesto, yo he sido opositor al gobierno anterior y opositor a este también. Lamentablemente nunca puedo jugar dentro del caballo del comisario, digo yo, un poco de chiste. Pero seamos responsables. Acá hay una gran responsabilidad, en este momento también de toda la oposición. Debería autoconvocarse el Congreso de la Nación a no endeudarnos en 20.000 millones aproximadamente, que lo vamos a pagar entre todos los argentinos para financiar la campaña de Macri, para que el respaldo político que tiene de Estados Unidos y del Fondo Monetario lo terminen pagando con el hambre de los argentinos. Yo no sé qué hacen los senadores y diputados hoy, los gobernadores y la propia oposición que no convoca al Congreso de la Nación, que es su atribución tratar el tema de la deuda. Hoy no puede seguir tomando deuda la Argentina con el hambre de los argentinos que la van a pagar todos los argentinos para financiar esta campaña de fuga de capitales. Ahora, Nito, si vos fuiste opositor al gobierno anterior y ahora sos opositor a este gobierno, ¿por qué pensás que el gobierno del cual vos fuiste opositor, o sea, el de Cristina, ahora va a poder liderar la salida de esta crisis? Me parece que en esta emergencia lo que hay que hacer es algo superador. Si con el otro gobierno teníamos dificultades, este gobierno la profundizó. Pero hoy la situación es tan grave del punto a donde nos ha llevado este gobierno, es tan grave que hace falta una gran coalición política como la que se está armando, una gran coalición de respaldo político. Terminemos con la pavada. ¿Cuál es el proyecto que tiene la Argentina para salir de la crisis? Hoy nos pueden engañar por un ratito con las fórmulas que conforman al establishment y que conforman al Fondo Monetario y que conforman al poder político
de las grandes corporaciones por un ratito. Pero acá la gente se está muriendo de hambre, seamos claros. ¿Y por qué? Yo no hablo de que lo saque el gobierno anterior. El gobierno anterior tuvo muchos errores y yo, bien es cierto, he sido opositor, pero las profundizó. Y hoy en la emergencia hace falta una fuerza política que pueda representar a los más pobres, a los más necesitados, que tenga una agenda para los trabajadores, que tenga una agenda no solamente para las corporaciones y los CEOs. Ahora, ¿no hay un riesgo también por parte del Frente Renovador, que es distinto al kirchnerismo puro? Es un espacio diferente, es otro partido, pero ¿no hay un riesgo a quedar cooptados por el kirchnerismo que es tan fuerte? Y es posible, pero es el riesgo de colaborar hoy en una emergencia democrática que está viviendo la Argentina. La emergencia que estamos viviendo de la bicicleta financiera y no la producción. La emergencia que estamos viviendo de beneficiar solamente con esta recesión a las grandes especulaciones, a las inversiones especulativas que provocan fuga de dinero constante en la Argentina. En esta emergencia, y sí se corre el riesgo de diluir un poco, pero hay un acuerdo programático, no es que se va con cualquier cosa, hay un acuerdo programático, como no lo hizo el radicalismo, por ejemplo, con Macri en su momento, que debió hacerlo. Un acuerdo programático para tomar distancia si lo que se acuerda no se cumple. Ahora, Nito, en la convención, en la última, el número de convencionales fue mayor todavía al de Gualeguaychú. Sí, y esto lo pusieron de manifiesto. Pero, y acá está el error. Entonces, ¿dónde están los radicales ahora? ¿Se equivoca el radicalismo entonces en hacer esta coalición? Se equivocan los dirigentes del radicalismo. Bueno, pero fueron 300. Como esto que estamos viendo, nos equivocamos los demócratas desde el 83 para acá, no la democracia. El radicalismo se equivoca los dirigentes en acompañar un proyecto neoconservador. O sea, se equivocan en acompañarlo a Macri. Este es el título para vos. Desde el principio es incompatible el radicalismo con las ideas de Macri. Ajá. De intervencionismo en los países de Latinoamérica, de acompañar solamente a las grandes corporaciones y no tener una agenda para los trabajadores, no tener una agenda para la clase media, una agenda para los pobres. ¿Qué hace el radicalismo ahí? Yo respeto que haya espacio de centro derecha en todas partes del mundo, es respetable. Ahora lo que no sé es qué hace el radicalismo o parte del justicialismo con la idea de Macri. No entiendo, sinceramente, con todo respeto lo digo, ¿no? Ramos, a ver, el análisis suyo también respecto de todo esto, inclusive lo que menciona Nito Artaza también. Me parece el típico discurso populista. Creo que usted no tiene la menor idea de lo que hay que hacer acá. Lo que ha hecho Macri solamente es ajustar las tarifas. Acá hay que reducir el Estado, sacar extranjeros, hay que arancelar los hospitales de educación para extranjeros, bajar muchísimo el gasto público, crear un gran seguro de desempleo, terminar con el piqueterismo, medidas durísimas, la agenda, y es lo que ha manifestado Pichetto, tanto en Wall Street acá, y por eso fue tan importante su incorporación y calmó todos los mercados internacionales. Todo lo contrario, digamos, lo que menciona Anito. Pero todo lo contrario. del... Siempre que fracasa un gobierno liberal, aparecen los liberales a decir cómo se salvaba el barco, después que se hundió. Aparecen siempre las ideas liberales para profundizar aún más el ajuste. La flexibilización laboral, las leyes laborales son de 1974. No existía el GPS, Internet. Y hay que seguir con... Hoy está en todos los diarios a un señor porque se le rompió un meñique en una pesquera, 8 millones de pesos le daban. 8 millones de pesos. Tuvo que intervenir la Corte Suprema de Justicia. Es imposible llevar empresas con esos costos laborales, con esa antigüedad, se finge, todo eso se infla, y si no lo para la Corte Suprema, mire lo que se tiene que ocupar, del meñique de un trabajador. Si no le da 8 millones de pesos, la funda y le da la llave. Esta agenda, que es tremebunda y muy difícil, creo que Pichetto la tiene muy clara, y por eso le calmaron todos los mercados financieros, le bajó todas las expectativas, y subieron las acciones, los bonos, absolutamente, porque me parece que es el hombre que tiene claro esa agenda. Pero los mercados financieros se calman, el supermercado y el almacén es el que no se le calma a la gente. Nosotros, sinceramente le digo, eso es la insensibilidad de los números simplemente. Ya se han implementado este tipo de políticas. Nito, discúlpeme, con todo en respeto, Chile, en el ajuste, el desempleo llegó a 32%. Sí. En España yo vivía 24%. El costo que tiene que pagar para resolver esto es inevitable. ¿Cómo lo evitamos? Imprimiendo billetes, como hace Maduro, y ya sabe que vale 86.500 pesos un kilo de pan, y si no toma deuda del exterior. Todos son paliativos para no hacer los ajustes. La verdad que tirar queroseno al fuego, perdóname, Nito, tirar queroseno al fuego en este momento me parece que es incluso contrario a lo que está haciendo el propio gobierno. El propio gobierno sacó programas que estaban probadamente bien hechos, el de Augusto Costa, de precios cuidados, los sacan ahora porque precisamente se dan cuenta que para seducir a alguna parte del electorado propio
necesitan hacer medidas no populistas, democráticas, que atiendan un poco la sensibilidad de quienes los votaron. Entonces, la verdad que tener ideas liberales diciendo que el precio que tiene que pagar un país se acerca a un porcentaje de desocupación similares a los que pagó España o Chile. Yo me acuerdo cuando fue Christine Lagarde a España en 2008, dijo, acá hay una generación perdida. No hubo una generación perdida. Hoy, los jóvenes españoles que en 2008 le escucharon aterrorizados a Lagarde, están viviendo una situación de mejoramiento paulatino y España hoy está bien. Entonces, la verdad, el Fondo Monetario Internacional, que ahora diga, muy bien, aplaudimos porque bajó el dólar, porque el señor Pichetto, la verdad, que nosotros tengamos que referirnos al Fondo Monetario, perdón, termino con esto, que nosotros tengamos que referirnos al Fondo Monetario con la historia que arrancó en 1955 con el Fondo Monetario Internacional en la Argentina, es desconocer la historia argentina. Sí, Ramos. Pero Anguita, ¿por qué está bien España ahora? Por el tremendo sacrificio que hizo en el 2008-2009. Recortó planes de todo tipo. ¿Qué hizo Inglaterra? Ajustó salud. Están en es otro contexto. ¿Y usted cree que Portugal no hizo ajustes? Sacó el aguinaldo. 23% bajó los sueldos públicos y privados. Recortó todos los gastos. 4 años así, pariendo quintillizos, sin anestesia. Y recién después viene. 4.000% las tarifas. Lo único que ajustó son las tarifas. 4.000 no es un 3,5 millones de empleados prendés públicos. la luz y Es imposible de sostener. Pensás que te están picaneando cuando prendés la luz. 40% de la economía funciona en negro. Tenemos que tomar crédito de todos lados. El único que nos presta es el fondo y ya hizo el préstamo más grande de su historia. Igual seguimos en la zozobra. Si no se hace un verdadero ajuste. Es una irresponsabilidad de este gobierno y del Fondo Monetario, o la misma responsabilidad que tuvo en el 2001, de prestarle de la manera que le está prestando en forma insolvente al país, Yo no que nos defiendo a este endeuda, es gobierno ni el fondo absolutamente para irresponsable desde el punto de vista. Por eso digo que debe intervenir el Congreso. Nunca tuvo plan económico, nunca tuvo ministro de Ramos, Economía. un segundito, porque le quiero preguntar a Elizondo, nos metemos un poco en lo económico. A ver, sería, y después le voy a preguntar a Gicobo también, obviamente, un gobierno que haga esto en etapa electoral es impensado, ¿no es cierto? Y menos en la Argentina con estas cuestiones, ¿no es cierto?, vinculadas a recortes y demás. A propósito, si gana después, será que hace, por algo también lo ha llamado a Pichetto para que maneje el Senado de llegar a gobernar o a renovar el mandato. Ahora, económicamente, ¿no es cierto? Porque hay dos etapas. Una la que dice Nito, y es verdad, la del almacenero, aquel que va a la carnicería del supermercado, es la economía terrenal. Ahora después está la otra, digamos. ¿Estamos mejor parados, aunque sea un poquitito, o no? No venimos bien, eso está claro. No solamente por los indicadores, que es lo que está en la superficie, sino por lo que va por abajo. Hay problemas no resueltos. La verdad es que el problema fiscal en la Argentina es un problema serio. Y más allá de la ideología, es un tema de sustentabilidad fiscal. La Argentina tiene un sector público infinanciable. No se puede financiar ni con inflación, ni con endeudamiento, ni con tirar la pelota para adelante. Sí. Aumentar impuestos, olvidémonos. No es un tema ideológico, es un tema de claro. Es imposible sostener el sector público con las dimensiones que tiene hoy. ¿Por qué? Porque nadie lo puede pagar. Nadie te presta, la gente no quiere pagar más impuestos y la gente no quiere más pesos en sus manos, por lo tanto te dispara la inflación. Es un problema que hay que resolver. Segundo problema que hay que resolver claramente es el tema del entorno legal en la Argentina. Está claro que la Argentina tiene, comparto en el ámbito laboral, pero muchos otros, las leyes tributarias, las leyes administrativas, tiene un sistema legal obstructivo. Una cosa que necesita la Argentina hoy es incrementar la tasa de inversión. La tasa de inversión es bajísima. Si no hay inversión, sí, no hay desarrollo genuino de la economía y, por ejemplo, no hay creación de empleo. Bueno, la Argentina tiene un entorno legal obstructivo para la inversión, muy antiguo, que no se adapta a una economía digital, dinámica, flexible y abierta que hoy tiene el mundo. Y la tercera agenda que yo creo que está pendiente es la de la inserción económica internacional. La Argentina, a pesar de lo que se dice, no ha visto un incremento de sus vínculos internacionales. Las exportaciones han crecido apenitas un poco más, las importaciones están cayendo de una manera dramática. Cuando las importaciones caen en la Argentina hay menos bienes de capital, menos inversión, menos insumos para la producción. Obviamente los flujos de inversión, tanto emisiva como receptiva, con el exterior no están bien. Entonces yo creo que esas tres agendas, la fiscal, la del sistema legislativo y de la inserción internacional, están pendientes. Y más allá de la posición ideológica que tengamos,
requieren una solución, porque por no solucionar es que seguimos con los indicadores tan mal como están. Ahora vamos a hablar, y Claudio nos va a explicar, Claudio Slotnick, en minutos nada más, cómo es el efecto Pichetto en Wall Street, en los mercados en realidad. Algo contaba ayer, hoy con el segundo día después del nombramiento del anuncio de Pichetto acompañando la fórmula del presidente. Bueno, ha habido algún movimiento en los mercados, después lo vamos a ver. Pero digo, es el mejor hombre que tiene ahora la Alianza Cambiemos o Juntos por el Cambio para negociar con el Fondo Monetario Internacional, Pichetto o Jacobe. No lo sé. El gobierno ha negociado hasta ahora muy bien con el Fondo Monetario Internacional porque el Fondo Monetario quiere que se negocie bien. Porque tiene un plan para Argentina que es bastante claro, digamos, que es de protección y de prestarle lo que tenga que prestarle y después romper las reglas y volver a redefinirlas y hacer como que me vas a pagar y después lo refinanciamos. Es decir, a mí me parece que la discusión que estábamos teniendo recién es una discusión que se empasta frente a los ojos de la opinión pública. Una opinión pública que no entiende bien si lo que necesita Argentina para el futuro es un anestesiólogo o un traumatólogo. Y las cosas están ahí bastante divididas. Cuando ese tipo de cosas no se pueden zanjar, la gente los mira a los dos, en este caso a Macri y a Cristina, y decide a cuál le tiene más fobia y a cuál le tiene más confianza. Y por ahí va a circular la cosa. Me parece que la economía va a ser uno de los temas de campaña, pero ya hizo a Macri todo el daño que le podía hacer, y la corrupción va a ser otro de los temas de campaña, pero ya le hizo al kirchnerismo todo el daño que le podía hacer. No creo que haya nada nuevo en esta campaña, ¿no? Javier. Quiero saludar antes, sí, algo Carlitos, quiero saludar a Luis Costa, que también está aquí con nosotros también, y Oscar Cachi Martínez, gracias por haber venido. Y también Ulises Forte, que también está acompañándonos, además precandidato a diputado nacional por Cambiemos, ¿no es cierto? Sí. Exactamente. Bueno, sí, Carlos. No, me parece que ayer Pichetto le agregó mucho valor a la fórmula con la noticia que llegaron de 4 provincias donde va a ir con boleta corta el oficialismo. Estamos hablando de Río Negro, Neuquén, Misiones, una provincia peronista que uno tendía a pensar que iba a jugar con Alberto Fernández. Va a ir con boleta corta. Vamos a explicar Córdoba a la gente también. lo que es la boleta corta, ¿no es ¿Qué cierto? quiere decir esto? Más Que nada. no van a llevar candidatos a presidente. Uno se imaginaba que, por ejemplo, Córdoba con Schiaretti podía ir colgado de Roberto Labaña y Juan Manuel Urtubey, ex compañeros de Alternativa Federal. Bueno, estas 4 provincias no van a llevar candidatos a presidente. Para no tomar y parte sí, en por la debajo del poncho, los gobernadores pueden instruir a sus punteros para que, por ejemplo, en Córdoba repartan la boleta de Macri, ponele Pichetto, ¿no? Que jueguen líberos. Pero esto es muy importante porque es parte de la rosca de Pichetto y es la pelea que se viene. Está bien, pero no nos metamos directamente en esta cuestión, que también la tenemos prevista para el día de hoy, porque no me quiero alejar de lo que es Pichetto, digamos. El personaje Pichetto, más allá después de lo que venga colateralmente con su presencia de acá en adelante, tema de las boletas, tema de la elección y demás. Pero quiero continuar con esto. Te pregunto a vos, Costa, respecto de lo que mencionaba inclusive Jacobe, respecto de Pichetto, la posibilidad de que sea negociador él también frente a los mercados y frente al Fondo Monetario. Bueno, él como un rol de negociador, entiendo que no está pensado ocupando la fórmula en ese destino, ¿no? O sea, primero pongamos, capaz Jorge ya lo dijo, pero Pichetto no es un personaje muy conocido para la mayor cantidad del público y, digamos, los ejercicios que yo por lo menos hice intención de voto daba muy poco. Ocupa evidentemente un rol, en primer lugar, de tranquilizar, digamos, dentro de la fórmula de Cambiemos, una figura que es más ameno para lo que comúnmente se denomina como círculo rojo. O sea que para el lado más masivo del público de los votantes, bueno, Macri sigue siendo el impulsor básico del voto, y esto lo que hace inmediatamente es calma. Los números del mercado están mostrando eso, y para el resto de la economía, que es la economía masiva, el gobierno ha impulsado en estos últimos 2 meses un pool de acciones que van desde la venta de autos, el no exportar carne para tenerla acá, los acuerdos para 60 productos básicos, créditos con la UH, el retorno de hora 12, o sea, hay una serie de acciones que esas sí van destinadas al público, y me parece que Pichetto ocupa un rol más, si quiere, de institucional para un sector que sí influye con algunas de sus decisiones en la estabilidad de la economía y que presiona al gobierno en algunos sectores. Pero no me parece que Pichetto sea... No estoy diciendo si todo esto que acabo de decir si es bueno o malo para el país, simplemente estoy diciendo las estrategias, digo, antes de que me digan algo. Y respecto de esto, digo, a ver, mencionaba hace algunos momentos nada más el efecto Pichetto,
¿no es cierto?, el efecto Pichetto en los mercados. Vos habías preparado justamente tres disparadores en este caso, ¿no? Dólar, riesgo país, tasas de interés. Claro, hoy continúa ese efecto, hay tanto una baja del dólar como del riesgo país, y atención, porque me parece que se constituye en otro de los datos del día, una baja en la tasa de interés. Vayamos por parte. El dólar está 20 centavos abajo en este momento, 43,50. Desde que arrancó el efecto Pichetto, bajó 1,5 pesos. 44,50 en el Banco Nación, me rectifico, 44,50, 43,50 en el mercado mayorista, 1,5 pesos bajó el dólar. El riesgo país en este momento en 848 puntos, son 6 puntos por debajo al cierre de ayer. Acordate, lo teníamos en más de 1.000 puntos hace nada más que un mes, pero bueno, en las últimas horas Sí. se profundizó esa caída. Y el dato, te decía, tiene que ver con las tasas de interés, porque hoy volvieron a bajar, están muy elevadas, están en el 68,4%, pero vienen desde el 72-73%. Entonces, el gobierno ahora va a tener que tomar una decisión. Es muy importante, esta tarde va a hablar Sanderis, Guido Sanderis, presidente del Banco Central. Sabés que hoy en día el mínimo de la tasa de interés comprometida por el Banco Central está en el 62,5%. Es muchísimo. Muy elevada. Muy alta. Bueno, vamos a ver si hay algún tipo de guiño del Banco Central para tratar de llevar esa tasa de interés por debajo de ese nivel. Digo, sería muy importante, porque si no, toda esta bonanza financiera, digamos, queda para poco, queda para el mercado nada más, para los que mueven millones de dólares. Claro. Para que pase a la economía real deberíamos tener una baja de la tasa de interés mucho más profunda de la que estamos viendo en el día de hoy. La baja de la tasa de interés pone en riesgo también el tema del dólar también. Bueno, está bien. Por eso te digo, hay que ver si en enero, febrero, cuando el Banco Central, cuando Sanderis se animó a bajar la tasa al 44%, duró poco, rebotó el dólar. Veremos si ahora el Banco Central, el gobierno, se animan a, en medio de la campaña, a bajar la tasa, dar una buena señal al mundo de la economía real, digamos, para acompañar, digamos, esta bonanza financiera. Ya voy a ir con Forte también, que quiero saber la opinión de dos dirigentes hoy, fundamentalmente, como Cache también. Nito, te veo sonriente y te escucho. Además, te escucho que te sonreís. Yo me quedo pensando, porque uno dice el dólar está estable. Si uno ve la inflación que hay, es imposible que el dólar quede así. Esto es para ahora, por la fórmula, evidentemente. Y además uno se pregunta, es imposible que el dólar quede así cuando hay inflación tan alta, porque lo que sube no es el dólar, sino que baja nuestra moneda, se devalúa, y la inflación produce devaluación. Y uno se pregunta, ¿para quiénes van a gobernar? ¿Para los mercados o para la gente? A riesgo de ser eso populista que decía con respeto el amigo u otros. ¿Para quiénes vamos a gobernar? ¿Para los mercados? ¿Para conformar a los mercados o a la gente? ¿Cuál es el proyecto nacional que tenemos fuera de Lagarde y del Fondo Monetario? Evidentemente hay una fórmula que va a gobernar para los mercados y para el establishment y para las corporaciones, como naturalmente las representa, como la representa Macri. El problema no es Pichetto, es Macri. Y otras fórmulas que van a representar seguramente a la mayoría de los argentinos. Igual los que votan no son los mercados, que los mercados no tienen ni patria ni bandera, sino justamente los electores, los ciudadanos. Pero nos han demostrado que a la Argentina no vienen a invertir, sino a hacer especulaciones y a hacer fuga de capitales y a dejarnos endeudados. Pero ¿cuál es el proyecto nacional que tenemos para la Argentina? No valemos, no valen nuestros productos primarios, no valen nuestro petróleo, no vale nuestro mar argentino, no valen nuestros productos primarios como que tenemos, no vale nuestra producción, no, solamente las inversiones. No tenemos un propio mercado de capital. En 4 años no pudieron formar un mercado de capital propio en la Argentina, y no solamente el endeudamiento del Fondo Monetario. ¿Cómo, Forte? No, que entonces tampoco. A ver, en 12 años. Claro. Un gustazo, Nito, tanto tiempo. ¿Cómo te va? Muy bien. A ver, acá hay un problema. Yo estoy escuchando a la oposición que lleva 4 años cuestionando las acciones de gobierno, que en algunas son muy aceptadas y aplaudibles y otras hay que corregirlas, indudablemente, pero nunca se le ha quedado una idea. Ejemplo, o sea, estamos proponiendo volver al pasado, una propuesta concreta de frente de Fernández que están diciendo claramente desde carta abierta que hay que eliminar el Poder Judicial. Cuando la justicia empezó a distribuir la riqueza, hoy o ayer, 2 hospitales públicos argentinos emblemáticos recibieron $9 millones del efecto de la que se robaron. Todavía no, lo decidieron. Una decisión judicial. A ver, los grandes revolucionarios progresistas de izquierda revolucionaria se afanaron el país. Entonces,
O sea, yo puedo explicar qué hace un radicalismo dentro de Cambiemos. Es tratando, yo lo dije en este programa y lo vuelvo a reiterar, a Cambiemos le sobra Fundación Pesay y le falta radicalismo y hay que insertar más radicalismo. Lo que no entiendo es que hace el radicalismo que siempre levantó las banderas de Arturo Illia de morir la pobreza, estar pegados a lo que se afanaron en el país. Y no se les cayó una idea, porque la idea es volver al pasado, pero no explica nada. ¿Cuál es el proyecto nacional y popular? Cristina Fernández de Kirchner, el peronismo de los 90, el peronismo de los 70, pues están todos adentro, Están todos adentro. Y tenemos otro problema que nos equivocamos con el gran debate, porque todavía no explicaron, o sea, el radicalismo está cuestionado porque está con la derecha, pero el peronismo todavía no explicó la triple A de López Rega, por ejemplo. O sea, si vamos a discutir, discutamos todos. Ahora, el grave problema que tenemos desde la Argentina, muchachos, estamos discutiendo 50 cuadras alrededor del obelisco. Está bien, 50 cuadras vive la mitad de Argentina, pero hay un interior profundo, hay gente que labura todos los días, hay cosas que tan mal no están. O sea, yo pertenezco a una provincia de 300.000 habitantes, provincia de La Pampa, donde desde que es provincia hasta ahora gobernó el peronismo. Y resulta como es que la provincia está mal porque por culpa del gobierno Cambiemos. ¿Y todo antes qué hicieron? A ver, pregunto. Segundo, hace 4 años Argentina exportaba 70.000 toneladas de carne. Hoy exporta 600.000 toneladas de carne. Hace 4 años la capacidad industria frigorífica tenía 70% de capacidad ociosa. Hoy no exportamos más porque no hay capacidad de frío. Hay que invertir en capacidad de frío. En el gobierno kirchnerista desaparecieron 12 millones de cabezas y no por eso el pueblo argentino empezó a comer más carne, comía menos. O sea, a ver, discutamos un todo y por sobre todas las cosas. A ver, no he escuchado una propuesta racional, ni del masismo ni del kirchnerismo. La propuesta más revolucionaria del momento de Massa, Labaña, no me acuerdo quién fue, era sacar el IVA a los alimentos básicos. O sea que el rico Puerto Madero no pagaba IVA. ¿Por qué no se le devolvemos a los que menos tienen el IVA que hoy con el sistema informático se puede hacer? ¿Le querés contestar, Nito? No. Los radicales que están adentro. Yo siempre escucho a los demócratas porque siempre digo, nos equivocamos los demócratas, no la democracia. Pero uno dice, yo no tengo que defender al otro gobierno porque fue opositor, pero seamos ecuánime también. Los 70.000 millones, 70.000 millones que le condonaron al padre para que vuelvan. Cuando uno dice se robaron todo, los 70.000 millones también deberían volver lo que le condonaron por ley al padre de Macri, por ejemplo, o la fuga de capitales de miles de millones de dólares que se está produciendo hoy en la Argentina y el endeudamiento, porque si no, hablamos solamente de un solo lado. Me parece que no es bueno tener esta grieta. No hablo de un solo lado, Nito. Pero sí te digo, yo vengo de una provincia que... Todavía no devolvieron a la de Santa Cruz, que se llevaron antes de ese gobierno. De pobres con este gobierno. 140.000 correntinos pasaron a la pobreza y 110.000 a la indigencia. Me parece que tenemos que ser inteligentes, ecuánimes y ver cuál es el proyecto que tenemos en la Argentina y discutirlo. Está la oportunidad de escuchar las propuestas en esta campaña. Pero Nido, este no es el camino, evidentemente que no es el camino para la mayoría de los argentinos. Este es el camino para tranquilizar a los mercados. Este es el camino para tranquilizar al Fondo Monetario Internacional, a los grandes capitales que quieren recuperar. Hay que corregir muchas cosas, pero no es volver al pasado corrigiendo. Me parece que hay que incentivar lo que está bien y hay que corregir lo que está mal. Por eso el camino es hacia adelante, no hacia atrás. No con Néstor, no con Fernández, no con De Vido, no con De Lía, no con De Petri, no con Guillermo Moreno y toda esa cosa